no todo argumento es válido, aunque sea la voz mayoritaria en un espacio, y en consecuencia solo se convierte fiel al sentimiento y a la subjetividad, mas no en la objetividad o realidad. Este material busca de una forma dialéctica encontrar los espacios por los cuales se filtra otros entendimientos que contravienen a los aforismos imperantes en la sociedad actual, los que a su vez son la mayoría. Anzaret Castro, Laura Villariego y Brenda Chávez, periodistas que son autoras de Carro de Combate, en su trabajo nos plantean diferentes conceptos del sistema de consumo en la actualidad, como la relación con lo material como análisis y causa del resquebrajamiento del sistema y génesis del problema de la sociedad. Aunque esta afirmación sea real parcialmente, se deja de lado la inherencia de la relación humana con lo material, ya que el humano por naturaleza está desprovisto de herramientas y de ayuda para sobrevivir, sea el pelaje, garras, una buena visión, colmillos, fuerza, etc. Por lo que es necesario el vínculo obligatorio con lo material, ya que estas son sus extensiones, tal como lo denomina Marshall McLuhan: la ropa, los zapatos, la tecnología, gafas, en fin, una serie de elementos que lo ayudan a sobrevivir. Otro concepto en relación con este tema es el pensamiento filosófico con lo material y su necesidad planteada desde el anhelo como un sentir negativo y corrosivo que despierta el deseo perpetuo por la posesión. Bajo esta mirada se plantea que también el rol natural e instintivo del ser humano está más allá de su biología, pero que lo construye nuevamente como un ente en el mundo con capacidad de supervivencia más allá de sus propios límites físicos, convirtiendo la necesidad y la insatisfacción en un recurso importante que ha contribuido a la construcción de sociedades actuales. Las autoras mencionan el término de pleonexia, definido por Platón como una actitud de frugalidad, mesura y morigeración al deseo de poseer del otro. Pero si miramos la historia helénica, romana o cualquier civilización humana, comprenderemos que la ambición por poseer es lo que ha permitido crecer y formar a los grandes imperios que han modelado nuestras sociedades actuales. España en algún momento fue tierra deseada por los emperadores romanos, y antes de ellos por los griegos, fenicios, cártagos, y antes de ellos por cántabros y asturios, y posterior a los romanos por los vándalos, húngaros, suevos y godos. Es así que este recurso tan denostado por las autoras es lo que ha permitido construir las culturas y territorios de la sociedad moderna. Y si tiramos del mismo hilo conductor el capitalismo hacia narrativas más subjetivas, tenemos que mencionar a Judith Butler, Marta Serra y Denise Ferreira, quienes nos plantean nuevos imaginarios políticos en la sociedad actual. Se nos plantea al capitalismo como el motor de la crisis climática y desigualdad del género. En principio solo nos muestra una cara que se ajusta a su discurso, pero nuevamente obvian la funcionalidad de un sistema a quien no le importa el género, sino los recursos en libertad que se ponen en valor. Al capital no le importaría el género o la raza, sino la productividad y el talento, lo que habría forzado la ruptura de una jerarquía tradicional. Para el economista Ludwig von Mises, el capitalismo, al sustituir la fuerza física por el trabajo intelectual y mecanizado, permitió que la mujer acceda a competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Pero no basta con crear imaginarios colectivos de la sociedad actual, sino darle forma con servicio al discurso. Se afirma que las generaciones pasadas han destruido el futuro y tienen razón, afirman ellas. La creación de un mundo caótico y la percepción catastrófica de nuestro mundo actual no se sostiene en la realidad. Si bien es cierto que aunque existen guerras y muchos escenarios a cambiar, no se condice con la evidencia estadística para ello. Steven Pinker, psicólogo de Harvard, sostiene que los valores de la razón, la ciencia y el humanismo han funcionado. Su tesis es que aunque los medios de comunicación se enfoquen en desastres, las agendas settings, los indicadores a largo plazo muestran una mejora exponencial. El progreso material documenta cómo la pobreza extrema ha caído y la alfabetización ha subido a niveles récords, y con referencia a un estado de paz demuestra que vivimos en la época menos violenta de la historia en términos de probabilidad de morir a manos de otro humano. Pinker argumenta que la izquierda intelectual suele ignorar estos datos porque su identidad se basa en la indignación y la necesidad de una revolución, mientras que los datos sugieren que el liberalismo reformista es lo que realmente funciona. Retomando el discurso, para tales escenarios catastróficos la solución es soñar. El cambio dependerá de esta herramienta, argumentos idealistas que se sostienen sobre bases vagas sin acciones concretas o materializables. En consecuencia, en este discurso también se vislumbra la creación de facciones y el sujeto político, con lo cual se plantea las constantes dicotomías entre lo bueno y lo malo, el fascista y el antifascista, el de derecha y el de izquierda, provocando una constante fascinación por las luchas infinitas, la creación de tensiones y estados de alerta constante ante el enemigo, un enemigo abstracto pero con capacidad de transformación. Esta propugna se acerca a modelos de control social. Pioneros en este recurso es el alemán Carl Schmitt, jurista bajo el mando del Tercer Reich, quien ideó la creación de un enemigo común para conducir a una sociedad bajo un mismo pensamiento
e instalar la unificación de la sociedad alemana nazi, con atributos muy similares a la contemporaneidad como la intolerancia a quien no piensa igual, sin medir consecuencia que esta situación terminará con los tolerantes y la tolerancia con ellos. Por ello, todo movimiento que predique la intolerancia y la persecución debe estar fuera de la ley, es lo que advierte Karl Popper en el paradigma de la tolerancia. Dentro del discurso de las conferencistas, todas atienden al poder como meta para la transformación, y sin más duda es el poder institucionalizado, el creador del derecho positivo, la que da acción de voluntad a todas las ideologías de la nueva era, progresistas, socialistas, comunistas y en fin, muchos del espectro político virado hacia la izquierda. En la actualidad ya no busca llegar al poder, sino perpetuarse hegemónicamente como único sistema de pensamiento. Si nos ponemos en la visión de Hobbes, el poder es un recurso que se posee, aunque un poco desfasado, ya que no nos acerca a un concepto material. Es mejor entenderlo como un efecto de relación, donde el poder es una situación y ha de ejercerse, según Foucault. Pero para llegar aquí, estas ideas tuvieron que estar en una etapa de politización y luego la legitimidad a través del carisma, no de la tradición, no de la relación racional, no de rendimiento, según Max Weber. Entonces, ¿cómo sería la mirada económica de consumo de nuestra época? ¿Coincide con lo que se plantea con los objetivos de desarrollo sostenible? Para responder a esta pregunta nos adentramos en el trabajo de Mark Fisher, quien sostiene que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Por lo tanto, si antes teníamos dos opciones a elegir, ahora tenemos ninguna, y el único sistema que nos rige se ha transformado en un orden natural. Entonces, deducimos que para Fisher era contemplable la alternativa comunista que dividía la Alemania de Oriente y Occidente, donde miles de personas intentaban cruzar y las que no podían eran eliminadas por el bloque socialista, pero al caer el muro de Berlín solo quedó un sistema de pie y fue el capitalismo, junto con el Plan Marshall, lo cual significó la extinción del comunismo, no ideológicamente. Aunque vive en un sistema capital, ahora como todos los autores, la principal tarea es crear al enemigo y a un héroe. Al desaparecer el rival, el futuro se cerró. Fisher cita a Fukuyama para explicar que ahora vivimos en un presente continuo donde solo hay repetición y nostalgia. El antagonista es el capitalismo y el rival, desprovisto de materialidad, debe ser recuperado en el imaginario colectivo como la opción para mitigar la obturación de la imaginación. De esta forma atañe a los sentimientos de rebeldía como una trampa, ya que como serlo, si el único sistema que existe ha capturado todo y convierte los sentimientos en espíritu dísculo en un producto, si retomamos el concepto de mayoría, el verdadero rebelde es quien está en contra del sistema de las mayorías, en este caso el status quo, la institucionalidad y su ideología, el sistema tributario, el socialismo, las agendas woke, el pensamiento de moda y la cultura hedonista y el esnovismo. Todas estas características constituyen la mayoría social, en mayor o menor medida. Por ello, Henry Ibsen, en su trabajo El enemigo del pueblo, rescatamos este fragmento de: la mayoría nunca tiene la razón, nunca digo. Es uno de esos sociales contra los que un hombre libre y conceso debe rebelarse. ¿Quiénes son los que constituyen la mayoría en un país? ¿Los sabios o los necios? Creo que todos estaremos de acuerdo en que los necios están en una mayoría terrible y abrumadora en todo el mundo. Por lo tanto, el consumo hegemónico del sistema, aún de base capitalista como infraestructura, es progresista en el discurso, al menos en la gran mayoría. Y esto es debido a que juzgamos una industria amoral que no diferencia de las polaridades, sino se une a la mayoría según la agenda. Por lo tanto, el consumo siempre estará ligado a los objetivos de desarrollo de la ONU, como horizontes moralizantes en un sistema comercial. Al fin y al cabo, la publicidad tiene como rol comunicar y no vender, crear registros de las sociedades coetáneas que viven en su entorno, y nosotros como futuros profesionales debemos ser críticos integrales de la sociedad que se transforma constantemente con miradas objetivas y contemplativas sin sesgos ideológicos.